Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Embajada de Estados Unidos habló sobre el proceso de eliminación de las FARC de la lista de grupos terroristas. En un comunicado oficial, el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, dijo que no hará comentarios hasta que ese proceso haya culminado. Ampliaremos esta noticia en la emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que la decisión de Estados Unidos es lógica. Agregó que esa debe ser una consecuencia de la inclusión de Marquetalia 2 como grupo terrorista. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. La paz en Colombia tiene enemigos, eso dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ampliaremos esta noticia en la emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos retiraría a las FARC de la lista de organizaciones terroristas. Departamento de Estado solo mantendría como terroristas a disidentes del grupo guerrillero. Estados Unidos declara guerra a la OPEP y ordena la más grande liberación de reservas de petróleo. Inesperadamente el precio del barril, en lugar de caer, termina subiendo en los mercados. 46 personas, entre ellas 12 niños, mueren incinerados en accidente de autobús en Bulgaria. Organización Mundial de la Salud advierte que 700.000 personas morirán en Europa por COVID si no hay más restricción. Entre tanto, en toda Europa se presentan protestas por las medidas restrictivas por el COVID. Encapuchados lanzan bombas incendiarias contra el diario El Clarín de Buenos Aires. Multa a neonazis en Virginia, Estados Unidos. Italia multa a Amazon y Apple por competencia desleal. La NASA lanza cohete contra meteorito. Manuscrito de Einstein sobre teoría de la relatividad bate récord en subasta. En Pregunta Yamid, candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Según reveló el diario estadounidense The Wall Street Journal, el gobierno de Joe Biden ya prepara el terreno para sacar a las FARC de su lista de organizaciones terroristas internacionales. Aunque el Departamento de Estado no especificó cuál será la medida final, sí confirmó que ya se notificó al Congreso sobre acciones inminentes en relación con las FARC. Un nuevo espaldarazo al acuerdo final de paz alcanzado entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia estaría preparando la administración de Joe Biden en coincidencia con el 5º aniversario de la firma del pacto. Según revelaron varios medios, el gobierno estadounidense ya tiene listo el terreno para sacar a las FARC de su lista negra de organizaciones terroristas internacionales, en la cual se encuentran desde el 10 de agosto de 1997. Y aunque no se ha confirmado de manera oficial, desde el Departamento de Estado informan que ya se notificó al Congreso sobre acciones inminentes en relación con las FARC. There are certain processes that require consultations and notifications. And so what I can say in this case is that today the Department of State has provided Congress with notifications of upcoming actions we are taking with regard to the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or the FARC. Aunque Washington reiteró su compromiso con la implementación de los acuerdos. As you know, the peace process and the signing of the peace accord 5 years ago is something that was a seminal turning point in some ways in the long-running Colombia conflict. It's something we've commended. It is something that we have sought at every step of the way to preserve. The peace accord ended 5 decades of conflict with the FARC, and it set Colombia on a path to a just and lasting peace. And so we remain fully committed to working with our Colombian partners on the implementation of the peace accord. Esta sería una decisión significativa no solo por el mensaje político, sino porque en términos prácticos permitiría que Estados Unidos destine recursos para la implementación de algunos programas del acuerdo de paz. Entre ellos están el de sustitución de cultivos ilícitos y el de las minas antipersona. Además, con la medida, los exmiembros de las FARC podrían viajar a Estados Unidos.
El Departamento de Estado hará el anuncio oficial sobre la decisión una vez se lo notifique a los departamentos del Tesoro y de Justicia, además del Congreso, algo que solo podría suceder hasta la próxima semana debido a las fiestas celebradas por el Día de Acción de Gracias. Mientras fuentes de esta cartera aseguran que la administración Biden incluirá en su lista de grupos terroristas extranjeros a la Segunda Marquetalia y a las disidencias. Sin embargo, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, afirmó en un comunicado que es prematuro dar por seguro la salida de las FARC de la lista de terroristas, asegurando que aún no se ha revelado el contenido de la notificación y advirtiendo que no hará comentarios hasta que el proceso haya culminado. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rompió filas con la OPEP y prácticamente le declaró la guerra al ordenar la liberación de 50 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas en un intento coordinado con otros países para reducir los crecientes precios del combustible que, pese al anuncio, volvieron a subir. Asegurando que es un esfuerzo mayor que hará una diferencia, el presidente demócrata Joe Biden anunció la mayor liberación de barriles de petróleo en la historia de Estados Unidos. Esto en un movimiento tanto inédito como coordinado con China, India, Corea del Sur, Japón y Reino Unido para enfriar los precios después de que los productores de la OPEP+ rechazaron los pedidos de elevar el bombeo y no han mostrado signos de ningún cambio de rumbo para atender los llamados de Washington. Es por ello que la Casa Blanca anunció la liberación de 50 millones de barriles de petróleo procedente de sus reservas estratégicas que se realizará el próximo mes de diciembre, con la esperanza en que con el aumento de la oferta los precios bajen de forma mecánica. Aunque Estados Unidos tiene una reserva estratégica de 600 millones de barriles de petróleo almacenadas en 4 cavernas subterráneas a lo largo de las costas de Texas y Luisiana. Y esta solo se utiliza para contrarrestar los shocks petroleros o crisis como las que enfrenta el presidente estadounidense cuando la inflación tocó un máximo en 3 décadas y el precio medio del galón de gasolina subió a $3,41 frente a los $2,12 de hace un año. Mientras la medida no tuvo la reacción esperada en la cotización del petróleo, que subió un 3%. Al menos 46 personas perdieron la vida en un dramático accidente en Bulgaria luego de que un autobús chocara y se incendiara. Al menos 12 menores de edad están entre las víctimas. En la madrugada de este martes, un autobús que transportaba a turistas de Macedonia del Norte y que provenía de Turquía chocó, se incendió y explotó en una autopista de Bulgaria a la altura de la ciudad de Bosnek y propició la muerte de 46 personas, de los cuales 12 eran niños. De este vehículo hubo 7 civiles que pudieron escapar por la parte trasera y fueron trasladados rápidamente al hospital de emergencia de Pirogov en Sofía, donde se encuentran estables. Los motivos que derivan el accidente no están completamente esclarecidos, pero una hipótesis indica que el colectivo chocó con una de las barreras de la carretera y el conductor habría fallecido primero, por eso las puertas no se abrieron en el incendio. El gobierno de Macedonia del Norte declaró 3 días de luto. Sot qeveria ka shpallur 3 ditë zije në vend. Jemi duke bërë përpjekje që sa më shpejt përfundon identifikimi i viktimave, i kufomave, me qëllim që familjarët të marrin. Según las autoridades, este accidente se trata del más mortal en la historia del país balcánico. La Organización Mundial de la Salud advirtió que 700.000 personas podrían morir en Europa en los próximos 4 meses si no se adoptan medidas restrictivas para controlar el alarmante rebrote de COVID. De acuerdo con la entidad, la enfermedad es actualmente la principal causa de muerte en ese continente. La Organización Mundial de la Salud alertó que alrededor de 700.000 personas podrían morir por COVID-19 de aquí a la primavera boreal en Europa si se mantiene la actual tendencia de contagios. Según ha explicado la OMS en un comunicado, cabe esperar que las unidades de cuidados intensivos se vean bajo presión alta o extrema en 49 de los 53 países que componen la región de Europa de aquí al 1 de marzo de 2022 y que los muertos acumulados contabilizados superen los 2,2 millones de aquí a la primavera. Según el director de la OMS en Europa, Hans Kluge, para vivir con este virus y seguir con la vida diaria, se necesita un enfoque que exceda a la vacuna. Eso significa recibir las dosis estándar y una de refuerzo si es ofrecida, pero también incorporar medidas preventivas en las rutinas de las personas, como el uso del tapabocas, el lavado de manos, la ventilación de los espacios y mantener la distancia física.
Para la OMS, el aumento de los casos se explica por la combinación de 3 factores: la virulencia de la variante Delta, muy contagiosa, la vacunación insuficiente y una flexibilización de las restricciones sanitarias. Según cifras oficiales, las muertes vinculadas al coronavirus se han duplicado desde finales de septiembre y pasaron de 2.100 al día a cerca de 4.200 en promedio en la región de Europa. A pesar de esto, se agudizan las protestas en algunos países de Europa en contra de las medidas anti-COVID impuestas por los gobiernos. Reino Unido y Francia siguen siendo los 2 países con más hechos violentos en esta materia. Más de 20 personas han sido detenidas, mientras que varias regiones se declararon en estado de emergencia. Al menos 21 personas fueron detenidas en diferentes ciudades de Países Bajos por provocar disturbios, atacar a la policía y destrozar mobiliario público en la 4ª jornada de violencia y vandalismo. Varios municipios del país declararon estado de emergencia, desplegando efectivos de la policía y cerrando zonas de las ciudades con mayor riesgo de disturbios. La policía de la provincia de Oberá-Isol anunció el arresto de 13 personas en Suol por diversos delitos, incluida la posesión de fuegos artificiales, tras un despliegue policial destinado a proporcionar vigilancia adicional en el centro de la ciudad y sus alrededores durante la noche. Hasta el momento, las autoridades confirmaron la detención total de 173 manifestantes, de los cuales 1/3 son menores de edad. Los arrestados pasarán por un juicio y además de la sanción que se les aplique por ley, se les exigirá el pago de indemnizaciones por los daños causados. Por otro lado, el primer ministro francés, Jean Castex, condenó la violencia en Guadalupe, donde se presentaron fuertes disturbios, edificios y vehículos quemados tras las protestas por las restricciones del COVID-19 impuestas por París. C'est une petite minorité violente qui dévalise les magasins, qui barre les routes, qui rançonne les automobilistes, qui empêche des personnes malades d'accéder à des soins parfois vitaux et qui va même jusqu'à tirer sur les forces de l'ordre. Je condamne avec la plus extrême fermeté ces violences. Les auteurs sont et continueront d'être arrêtés et jugés. Francia desplegó 200 agentes de policía adicionales, incluidos comandos de policía de élite, a Guadalupe para sofocar los disturbios. Y es que Francia superó los 30.000 contagios diarios de coronavirus por vez primera desde agosto. El presidente Emmanuel Macron reunirá un comité ministerial de emergencia para hacer un seguimiento a la evolución de la pandemia y advirtió que anunciará nuevas medidas. En la última semana, la media de casos diarios en ese país era inferior a los 20.000. Francia registró más de 30.000 nuevas infecciones por COVID-19 en las últimas 24 horas, una cifra que no se registraba desde el pasado 8 de agosto. El ministro de Salud francés, Olivier Véran, manifestó que es urgente que los ciudadanos se vacunen, ya que la 5ª ola de la pandemia está afectando fuertemente al país. Aujourd'hui, on va annoncer 30 000 cas de Covid sur 24 heures. C'est une hausse très importante des contaminations qui atteste, si c'était nécessaire, que nous sommes bel et bien, hélas, dans une 5e vague épidémique. Il est donc urgent de se vacciner et il est urgent de recevoir son rappel quand on est appelé à recevoir son rappel et la logistique suivra évidemment. Dentro de los contagiados se encuentra el primer ministro de Francia, Jean Castex, quien ha dado positivo por coronavirus, por lo que su agenda para los próximos días se ajustará para que pueda continuar con sus actividades en régimen de aislamiento. Castex, que realizará una cuarentena de 10 días, ya ha recibido el esquema completo de vacunación con la aplicación de su segunda dosis de AstraZeneca el pasado mes de junio. Francia está sumergida en la 5ª ola de contagios de coronavirus, una enfermedad que ha dejado más de 119.000 fallecidos y 7,5 millones de casos confirmados en el país. Y pues Estados Unidos recomendó no viajar ni a Alemania ni a Dinamarca por el preocupante aumento de los contagios de COVID-19. El Departamento de Estado y los Centros para el Control de Enfermedades emitieron nuevas alertas y marcaron a esos 2 países en el nivel 4 de riesgo por la pandemia. Las autoridades de Estados Unidos han desaconsejado viajar a Alemania y Dinamarca debido al aumento de los contagios de COVID-19 en ambos países europeos. El Departamento de Estado y los Centros para el Control y la Prevención emitieron la alerta al marcar a los países en el nivel 4 de riesgo por la pandemia. Según un comunicado de los CDC, dice que se debe evitar viajar a estos destinos. Si debe viajar, debe asegurarse de estar completamente vacunado, mientras que el Departamento de Estado pide no viajar a estos territorios debido al COVID-19.
Un total de 75 lugares, entre ellos Bélgica, Croacia, Hungría, Austria y Países Bajos, forman parte del nivel 4 de riesgo por la pandemia, lo que indica que tienen una incidencia de más de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 28 días. La misión observadora de la Unión Europea en Venezuela presentó su informe en el que denuncia que justamente se presentaron varias irregularidades en los comicios regionales del pasado domingo. El informe advierte que hubo total falta de independencia judicial y un desbordado uso de los recursos del Estado para las campañas del oficialismo. La jefa de la misión de observación electoral, Isabel Santos, enviada a Venezuela por la Unión Europea, presentó su informe preliminar sobre las elecciones regionales del domingo, en las que denuncia irregularidades en el proceso electoral. Nuestra misión ha podido constatar la falta de independencia judicial, la no adherencia al Estado de Derecho y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones, la equidad y transparencia de las elecciones. La diplomática portuguesa añadió que la campaña política estuvo marcada por el uso extendido del recurso del Estado y que el Consejo Nacional Electoral necesita ser reforzado en sus poderes sancionatorios. La campaña política estuvo también marcada por el uso extendido de recursos del Estado. A pesar de que el marco legal establece una potestad sancionatoria en materia de financiación y publicidad de las campañas, el Consejo Nacional Electoral no hubo sanciones a las violaciones. Sin anticipar las recomendaciones que el informe final de la misión proporcionará, esto demuestra que el CNE necesita ser reforzado en sus poderes sancionatorios. 136 observadores de 22 miembros de la Unión Europea, Noruega y Suiza estuvieron en los 23 estados y visitaron 605 centros, con la esperanza de que haya un cambio en el país suramericano. Que hay que iniciar un momento de diálogo con todos para que todos logremos un futuro mejor y devolver la esperanza al pueblo venezolano que quiere tener esperanza en el futuro. Eso es lo que me queda. Por su parte, el líder de la oposición, Enrique Capriles, aseguró que pese a los resultados, la oposición está tomando más fuerza y es el gobierno de Nicolás Maduro el que está en declive. ¿Quién va a palo abajo? No va a palo abajo la oposición. Quien va a palo abajo es el madurismo. La Unión Europea pide que el informe que será empleado en enero cuando Santos regrese a Venezuela no sea politizado porque el objetivo es tratar de mejorar los procesos democráticos en el país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acusó al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua por desacatar la orden de liberar a los presos políticos. La acusación cobija al mandatario, a su esposa y vicepresidenta y a varios de sus ministros. Tras meses de detenciones de candidatos y políticos que se oponen al gobierno de Nicaragua, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acusó al régimen de Daniel Ortega de desacato por no cumplir las medidas adoptadas por el organismo respecto a la liberación de más de 20 presos políticos. Las posiciones adoptadas por el gobierno constituyen un acto de desacato a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por el ente, a la par que va en contra del principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe. El organismo ya ha trasladado en 3 resoluciones la necesidad de que Nicaragua excarcele a los presos y ahora asegura que la someterá a consideración de la OEA. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, esta decisión de la Corte de someter ante la OEA no tiene precedentes recientes y nace del incumplimiento del régimen de las resoluciones de la Corte. El Congreso peruano decretó al expresidente de Bolivia, Evo Morales, como persona no grata. El texto exhorta a los ministerios del Interior y de Defensa de Perú a impedir el ingreso del exmandatario boliviano al país por su injerencia e intromisión política, tras confirmarse que ha sostenido varias reuniones con el actual presidente peruano, Pedro Castillo. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, donde tiene mayoría la oposición, declaró persona no grata al expresidente de Bolivia, Evo Morales, por su negativo activismo político en Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda del gobierno. Eso nos ha fortalecido. La declaración de carácter simbólico pide a los ministerios del Interior y de Defensa a cumplir con el pronunciamiento e impedir el ingreso de Morales a Perú, país que ha visitado en reiteradas oportunidades desde que asumió la presidencia el izquierdista Pedro Castillo, con quien tiene una amistad.
Frente a este anuncio, el exmandatario boliviano respondió a un trino que ambos países son hermanos con lazos históricos e inquebrantables de lucha por dignidad y soberanía, y agregó que la unidad y solidaridad está antes que lo expresado por el grupo de congresistas y espera que no sea parte del racismo. Un grupo de encapuchados atacó con bombas Molotov la sede del diario argentino El Clarín, lo que provocó un incendio en la fachada del edificio. Las autoridades anunciaron una investigación exhaustiva al tiempo que confirmaron que una de las botellas explosivas no se rompió, lo que permitió recuperar la huella de uno de los presuntos agresores. Al menos 9 personas encapuchadas lanzaron bombas Molotov a la sede del diario Clarín, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En las filmaciones que muestran toda la secuencia, se puede ver a los atacantes arrojar explosivos sobre el sendero y el hall de entrada al edificio, provocando un incendio. El diario Clarín informó que no se reportaron heridos ni daños materiales. En el edificio quedaron manchas de combustible y rastros del fuego. El grupo Clarín repudió lo sucedido en un comunicado y realizó la denuncia correspondiente, en donde manifiestan que esperan urgentemente el esclarecimiento y sanción. Un informe sobre el clima de negocios en América Latina confirmó que Brasil, México y Chile enfrentan un mal panorama, mientras que Colombia y Uruguay, entre otros, mejoraron notablemente su posición. El llamado indicador del clima económico medido cada 3 meses con base en el análisis de expertos económicos de Latinoamérica fue divulgado hoy por el Centro Brasileño de Estudios Económicos Fundación Getúlio Vargas. De los 10 países analizados, estos 5 consiguieron mejorar su clima de negocios: Ecuador, Uruguay, Colombia, Bolivia y Paraguay. En cambio, el ambiente para los negocios empeoró en Brasil, Argentina, Chile, Perú y México en los últimos 3 meses, ante las peores perspectivas para sus economías. Brasil, la mayor economía latinoamericana, fue el país que peor resultado obtuvo, donde ahora registra 63,4 puntos, es decir, en la zona desfavorable. En general, el ambiente para los negocios en la región se desplomó desde los 101,4 puntos hasta los 80,6 puntos entre el tercer y cuarto trimestre del año, interrumpiendo la recuperación que se venía observando desde el segundo trimestre de 2020. Entre los motivos de esta caída están la falta de confianza en la política económica, la inestabilidad política y la corrupción. En Estados Unidos condenaron a un grupo de supremacistas blancos y neonazis a pagar una compensación de $25 millones por los daños y perjuicios ocasionados durante la marcha extremista Unite the Right, celebrada en 2017 en Charlottesville, en Virginia, en la que más de 50 personas resultaron heridas y una mujer murió al ser embestida por un automóvil que conducía uno de los neonazis. Tras un juicio civil de casi un mes en la Corte de Distrito de Charlottesville, 2 individuos y 5 organizaciones relacionadas a supremacistas blancos y neonazis fueron condenados a pagar $25 millones. Esto como compensación por los daños y prejuicios ocasionados a los contramanifestantes heridos durante la marcha extremista Unite the Right, celebrada en 2017 en Charlottesville, en la que más de 50 personas resultaron afectadas y una mujer murió al ser embestida por un automóvil que conducía un neonazi. De hecho, la demanda la interpusieron 4 hombres y 5 mujeres que resultaron heridos durante la violencia que se desató en la marcha. 3 de los demandantes sufrieron conmociones cerebrales y uno de ellos tuvo una fractura en el cráneo. El veredicto es un duro golpe para el movimiento nacionalista blanco, especialmente para quienes fueron acusados en esta demanda federal de orquestar actos violentos contra negros, judíos y otras minorías. Brian Laundrie, el novio de la influenciadora Gabby Petito, quien fue hallada muerta tras una intensa búsqueda por todo Estados Unidos, se suicidó de un disparo en la cabeza. Así lo confirmó un informe forense revelado hoy. Un mes después de que se encontraran los restos de Brian Laundrie muerto en un parque de Florida en octubre pasado, el abogado de la familia Laundrie, novio de la joven asesinada en Wyoming, Gabby Petito, reveló las causas de su muerte. El joven de 23 años se habría suicidado. Según la autopsia, su muerte fue por una herida de bala en la cabeza. Según los informes, no está claro si el arma pertenecía a Brian ni tampoco dónde pudo haberla obtenido. Hasta hace unas semanas, la autopsia de Brian Laundrie no había sido concluyente y hacían falta más análisis forenses sobre los restos hallados para determinar la causa de la muerte. La lucha por la igualdad racial en Estados Unidos y el retiro de los monumentos confederados de aquellos que defendieron la esclavitud durante la Guerra Civil ganó una nueva batalla.
esta vez contra una icónica figura en la historia de ese país. Se trata de la estatua de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores y primer autor de la Declaración de Independencia estadounidense, que dejará de presidir la sala de juntas del Ayuntamiento de Nueva York debido a su pasado esclavista y pese a que este monumento de Jefferson, que mide poco más de 2 metros de altura, ha estado en ese lugar durante más de un siglo. Italia impuso una multimillonaria multa a los gigantes Amazon y Apple por competencia desleal. Las dos compañías se deberán pagar más de 225 millones de dólares. El regulador de la competencia en Italia impuso a las firmas estadounidenses Apple y Amazon una multa de 225 millones de dólares por irrespeto a las reglas de competencia al restringir el acceso de la plataforma Amazon a algunos revendedores de productos Apple. Según el organismo, la investigación también permitió establecer la voluntad de las dos empresas de introducir restricciones puramente cuantitativas del número de revendedores para aumentar sus ganancias. Este comportamiento es aún más grave, ya que al menos el 70% de las compras de productos electrónicos realizadas por el público en Italia se realizan en la plataforma Amazon. Esta investigación sirvió como modelo a las autoridades de la competencia en Alemania y España, que también lanzaron procesos similares. El fabricante británico Rolls-Royce creó el avión totalmente eléctrico más rápido del mundo. El fabricante británico de automóviles de lujo y motores aeronáuticos Rolls-Royce comunicó que un avión totalmente eléctrico de su creación ha establecido 3 nuevos récords mundiales, lo que la convierte en la aeronave más rápida del mundo de su tipo. Se trata del Spirit of Innovation o Espíritu de Innovación en español, que durante unas pruebas realizadas alcanzó una velocidad máxima de 555,9 km por hora a lo largo de 3 kilómetros. La aeronave cubrió una distancia de 15 kilómetros a una velocidad de 532,1 kilómetros por hora y también ha sido el avión eléctrico más rápido en alcanzar los 3.000 metros de altura con un tiempo de 202 segundos. La compañía ha enviado los respectivos datos a la Federación Aeronáutica Internacional, que controla y certifica los récords aeronáuticos y astronáuticos mundiales. Esta madrugada la NASA estrellará por primera vez una nave contra un asteroide con el objetivo de probar técnicas de defensa planetaria que puedan prevenir que la Tierra sea impactada por uno de estos cuerpos. La prueba de redirección de doble asteroide DART, una nave espacial diseñada por la NASA y que tiene como misión demostrar un método para la desviación de asteroides con el llamado impacto cinético, será lanzada en las próximas horas a bordo de un cohete de SpaceX. Y ahora se espera que en menos de un año, para octubre de 2022, DART impacte deliberadamente la pequeña luna asteroide Dimorphos que orbita un compañero más grande, esto buscando cambiar en un 1% su velocidad y así cortar el periodo orbital de este satélite en varios minutos, un resultado que confirmaría la efectividad del impacto cinético como técnica para cambiar la trayectoria de un asteroide. Esta es la primera misión en su tipo y busca recopilar datos importantes para mejorar las capacidades de modelado y predicción de la deflexión de asteroides que puedan representar una amenaza, cuando los científicos solo han conseguido localizar el 40% de los grandes asteroides que podrían impactar contra la Tierra en los próximos años. Un manuscrito de 54 páginas del trabajo preparatorio de la teoría de la relatividad del famoso científico Albert Einstein fue vendido en una subasta a un precio récord de más de 13 millones de dólares. El documento fue redactado entre 1913 y 1914 en Zúrich por el famoso físico alemán y su colaborador y confidente, Michel Besso. Además, es considerado extremadamente raro debido a que es uno de los 2 únicos documentos de trabajo conocidos en los que Einstein aborda su famosa teoría que sentó las bases de la cosmología moderna y de tecnologías como la navegación por GPS. Noticentro 1, CMI. Cámara decide en este momento qué hacer con la presidenta Jennifer Arias, acusada de plagio. Presidenta de la Cámara dice que mancillaron su nombre y que la universidad no la escuchó. Fue un vil plagio, dice autor del texto copiado por Jennifer Arias. Corte Suprema abre indagación contra presidenta de la Cámara. Ministro de Defensa habla sobre exclusión de SFARC como grupo terrorista. La paz en Colombia tiene enemigos, dice secretario general de la ONU. Han muerto 22 menores en bombardeos, denuncia senador Iván Cepeda.
Graves pérdidas por cierre del puerto de Barranquilla. Arranca tercera dosis de refuerzo para mayores de 18 años. Se reabre el puente aéreo. Precio de café alcanza nuevo récord. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La plenaria de la Cámara de Representantes decide a esta hora la suerte de la presidenta de ese organismo, Jennifer Arias, acusada de plagio en su tesis de maestría. Lina Sandoval, buenas noches. ¿Comenzó ya la votación de la proposición que pide la renuncia de la parlamentaria? Buenas noches, Claudia. Aún no comienza la votación, hasta ahora se adelanta un álgido debate, diferentes argumentos en contra de la presidenta, también una fuerte argumentación de ella defendiéndose. Pero escuchemos cómo fue la solicitud, la proposición por medio de la cual la oposición solicitó revocar a la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias. Estamos hablando de un asunto de la máxima gravedad. La presidenta de esta corporación está hoy cuestionada éticamente. No es el colegaje, como siempre llaman, el compañerismo ciego. No, de eso no se trata, colegas. Se trata de hacer respetar la institución, una y otra vez se los decimos. Es la única manera de fortalecer la democracia. Es la única manera de que la gente vuelva a creer en los políticos, en la política. El Congreso de la República tiene una pésima imagen y Jennifer Arias, manteniéndose en el cargo, aumenta esa pésima imagen. Yo le recomendaría y le solicitaremos que se retire del cargo porque creo que ahonda más la desconfianza de la ciudadanía hacia el Congreso. Por su parte, la presidenta de la Cámara se defendió, dijo que está mirando a esta plenaria a los ojos porque ella no cometió plagio. Además, señaló que la Universidad del Externado ha mancillado su nombre porque nunca fue escuchada, porque no respondieron un derecho de petición que ella le envió al centro educativo. Yo simplemente esperé que ustedes tuvieran la oportunidad de presentar su proposición, porque yo no me voy a adelantar al derecho legítimo que tienen ustedes. Y les estoy viendo a ustedes a la cara, porque no tengo vergüenza. Y lo segundo que les quiero decir muy claramente es que yo no cometí ningún plagio. Y a mí la universidad nunca, y lo repito, nunca me escuchó. Le presenté un derecho de petición, pidiéndome que me notificara si era investigada, y que además se me permitiera hablar con la universidad. Derecho de petición que jamás me contestaron. Me he enterado de todo a través de comunicados de prensa. Y mi nombre, así como el de mi compañera de tesis, fue mancillado sin ni siquiera tener derecho a ser oído. ¿Eso les parece a ustedes justo? Fueron 16 congresistas los que presentaron esta proposición, la cual dice explícitamente o con la cual solicitan revocar la elección de Jennifer Arias como presidenta de la Cámara. A esta hora pues se adelanta la discusión, estaremos atentos a la votación final. Margarita, usted tiene más noticias desde el Congreso de la República. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Lina, muchísimas gracias. Como usted dice, quedamos atentos y en entrevista con Noticentro 1 CMI, el profesor mexicano Alain de Remes, autor del artículo plagiado por la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, dijo que hubo un vil plagio y advirtió que espera que se reconozcan sus ideas. El profesor mexicano Alain de Remes es el autor del texto plagiado por la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, y contó cómo se enteró de lo ocurrido. Gracias a un tuit de una organización que se llama Plagio SOS. Aseguró que aunque se trató de un plagio vil, no busca que haya sanciones judiciales. Plagio vil es lo que veo. Es decir, básicamente hay demasiadas similitudes entre las palabras y entre la estructura de cómo se estructuran las ideas para no conceder que es un plagio. Y de mi parte, digamos, yo la verdad no tengo mayor interés, digamos, en una cuestión judicial, simplemente en que se reconozcan las ideas. Finalmente, el profesor de Remes lamentó que la representante Jennifer Arias lo haya bloqueado de su cuenta de Twitter. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación a la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, por el caso de plagio en su tesis de maestría.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió una indagación a la representante a la Cámara Jennifer Arias por el presunto plagio en que habría incurrido en la tesis de su maestría con la Universidad Externado. El magistrado Héctor Alarcón fue designado por reparto para estudiar el expediente contra la congresista por cuenta de la remisión que hizo la universidad en las últimas horas del expediente, certificando que sí incurrió en plagio en su tesis para el título de magíster en Gobierno y Políticas Públicas. La universidad determinó que en la tesis Los OCATs y su contradicción con las teorías de la elección racional hubo 5 casos que evidencian una infracción al derecho de autor. El exdirector de las TIC de Neiva, Óscar Mota, fue sancionado por falsificar su diploma profesional. Según la personería, el documento tenía errores ortográficos que lo delataron. Óscar Hernando Mota Valencia, exdirector de las TIC en Neiva, fue inhabilitado por el delito de falsedad en documento público tras presentar un diploma y certificados fraudulentos para posesionarse en el cargo con la profesión de ingeniero. La falsedad en los documentos se hizo evidente por errores de ortografía, tales como Neiva con B larga y Universidad, también escrita con B larga. Precisamente se había posesionado de su cargo de director de TICS durante el año 2017 al año 2019 sin poseer la idoneidad, sin poseer el título de ingeniero que supuestamente acreditó para hacerse al cargo. El senador Iván Cepeda denunció la muerte de por lo menos 22 menores de edad en los bombardeos realizados por la fuerza pública contra grupos armados ilegales durante el gobierno de Iván Duque. De acuerdo con el senador Iván Cepeda, en respuesta a derechos de petición, el Ministerio de Defensa confirmó que ha realizado en total 36 bombardeos en lo que va del gobierno de Iván Duque desde el 2018. Previo a recibir la información del Ministerio de Defensa, Iván Cepeda pidió a Medicina Legal información de 21 bombardeos de los que se tuvo conocimiento a través de la prensa. De acuerdo con la información suministrada por Medicina Legal, en 7 de estos 21 bombardeos murieron al menos 22 menores de edad. Según el instituto, la mayoría de las víctimas tenían entre 15 y 17 años de edad, aunque también había víctimas entre los 10 y los 13 años. 12 de los menores fallecidos eran hombres, 7 eran mujeres y en 2 casos no se logró identificar el género de la víctima. Tenían pleno conocimiento de la presencia de menores y pese a esa circunstancia decidieron continuar las mencionadas operaciones. El senador también informó que se hará la revisión de las edades de las personas que fallecieron en los otros 15 bombardeos reportados por el Ministerio de Defensa. A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa respondió que no tiene dentro de sus funciones competencias para determinar el sexo o edad biológica de muertos en desarrollo de operaciones militares. El empresario Carlos Matos, procesado por el denominado caso Hyundai, seguirá en la cárcel La Picota. Así lo determinó un juez de la República que le negó la solicitud de detención domiciliaria, argumentando que la solicitud debió hacerse dentro de las audiencias de juicio y no en una audiencia paralela. La misión de observación electoral advirtió que el tipo de contratación empleado por la registraduría para llevar a cabo los procesos electorales incrementa sus costos y evita que haya un control efectivo. La misión de observación electoral alertó por lo que consideran son deficiencias graves en la contratación pública que hace la registraduría para los procesos electorales. Todo nuestro proceso electoral está tercerizado, es decir, no lo hace la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino lo hacen empresas que se presentan a través de las convocatorias que se hacen para hacer desde los kits electorales hasta la transmisión de los datos el día de las elecciones, pasando por la biometría. Según la MOE, esto acarrea incrementos en los costos de las elecciones. Vamos en una contratación que sale en 29.543 pesos por ciudadano, es decir, ya hay un incremento frente al 2014 del 41%. Por su parte, la registraduría manifestó que por ahora no se pronunciarán sobre este informe de la MOE, pues están definiendo lo que sucederá con el software de escrutinios, cuya licitación fue declarada desierta. La Contraloría General investiga a una de las empresas integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados por la pérdida de otro millonario anticipo, esta vez en un contrato en Sucre.
La empresa Intec de la Costa, una de las 4 socias de la Unión Temporal Centros Poblados, no solo está siendo investigada por la presunta pérdida del anticipo de los 70.000 millones de pesos del Ministerio de las TIC, también afrontan otro proceso en la Contraloría por la supuesta pérdida de 1.253 millones entregados en 2019 por la Alcaldía de Caimito Sucre para la construcción de un puente militar sobre el río San Jorge que nunca presentó avances y que fue adjudicado por 2.507 millones de pesos. Dice la Contraloría que en la cuenta bancaria no se encontró la totalidad de la plata girada como anticipo y que la alcaldía denunció falsedad documental. Un juez envió a la cárcel al gobernador de Arauca, Facundo Castillo Cisneros. El mandatario se enfrentará a un juicio por entregar presuntamente contratos estatales a miembros del ELN a cambio de seguridad privada y apoyo para ser elegido. Tenemos una planta. Millonarias pérdidas está generando el cierre del puerto de Barranquilla por el bajo calado que impide la llegada de los grandes buques de carga. El gremio portuario de Barranquilla exigió a Cormagdalena la normalización del canal de acceso, pues el bajo calado no ha permitido hasta ahora el ingreso de al menos 6 embarcaciones que traen carga a esta capital. Pérdidas multimillonarias, millones y millones de dólares que la zona portuaria de Barranquilla pierde día a día, ya sea por desvío de buques o por stand-by de los buques afuera o porque definitivamente la carga no está llegando a la ciudad y eso genera pérdidas en la competitividad y pérdidas de empleos. Sostienen que así como pagan sus contraprestaciones al Estado y Cormagdalena las cobra muy juiciosamente, se les debe garantizar un calado que permita el ingreso de embarcaciones. Las autoridades anunciaron la incautación del más grande cargamento de cocaína que se ha detectado este año. El decomiso se dio en la vereda El Decio del municipio de Samaniego, en el departamento de Nariño. En total, se contabilizaron 10 toneladas del alcaloide, cuyo precio podría superar los 12 millones de dólares. Los contagios y las muertes por COVID-19 en Colombia aumentaron en el conteo de las últimas 24 horas. Suben los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este martes el Ministerio de Salud confirmó que otras 2.478 personas se infectaron de COVID-19. Los casos activos también subieron a 13.673. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 50. El total de fallecidos por coronavirus en Colombia, 128.188. Recuperados aumentaron con otros 2.430 para un total de 4.893.420. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El sábado, 2.590 contagios, 41 fallecidos. Domingo, 2.649 casos, 39 fallecidos. Ayer, 2.194 casos, 45 fallecidos. Hoy, 2.478 contagios, 50 muertes. El Ministerio de Salud aprobó la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID a partir de los 18 años. La aplicación de las terceras dosis de las vacunas contra el COVID-19 a personas entre 18 y 49 años comenzará mañana con médicos y enfermeras. El ministro de Salud hizo el siguiente llamado a quienes no lo han hecho. Y hacemos un llamado vehemente y urgente a que estas personas acudan a los puestos de vacunación. Sobre la posibilidad de un cuarto pico en diciembre, esto dijo el ministro. Estas próximas semanas son absolutamente críticas y por tanto es muy importante que todos concurramos a la vacunación. ¿Hay vacunas suficientes? Los mayores de 18 podrán aplicarse la tercera dosis o refuerzo 6 meses después de haber completado el esquema. Se enreda la discusión del plan de ordenamiento territorial para Bogotá. Por un nuevo impedimento se levantó por cuarta vez la sesión en la que se le daría inicio a la discusión y votación del proyecto. En el Consejo proponen moción de censura contra el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. Viene de noche el secretario de Gobierno a grabar videos contra los concejales. ¿Dónde está Luis Ernesto Gómez? En medio de duros reclamos, terminó un nuevo intento por votar el plan de ordenamiento territorial. Yo no puedo seguir actuando. La sesión se levantó luego de que el concejal Martín Rivera se declarara impedido tras haber sido denunciado por injuria y calumnia por el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez. Curiosamente se demora 8 días en anunciar esta demanda. No sé si el saboteo está viniendo de ese lado o si van a seguir insistiendo que el saboteo viene de este lado.
La denuncia caldeó los ánimos en el Consejo. Esa intimidación del secretario de Gobierno, en cierta forma, es una intimidación a todo el Consejo. Y terminó por fracturar aún más la relación entre el secretario y la corporación. Las relaciones políticas del Consejo de Bogotá con el secretario de Gobierno hoy son inviables. Yo por eso propongo que hagamos una moción de censura al secretario de Gobierno de Bogotá. La alcaldesa entró a mediar. Yo ruego a todos, por favor, moderación, serenidad, respeto. Hasta el 8 de diciembre el Consejo tiene plazo para votar el proyecto. De no tramitarlo, la alcaldesa podrá decretarlo. El consorcio Opaín anunció la reapertura del puente aéreo en Bogotá a partir del 6 de diciembre. La terminal aérea atenderá vuelos regionales e iniciará operaciones con al menos 30 rutas. EasyFly y Satena serán las aerolíneas que prestarán el servicio a ciudades intermedias del eje cafetero y sur del país. La policía y la fiscalía investigan la trágica muerte del reconocido estilista Mauricio Leal y de su madre. Los dos cuerpos fueron hallados sin vida en una vivienda en el norte de Bogotá. Al ingresar a la residencia encontramos la escena con dos cuerpos sin vida al interior de la habitación. Fuentes de la policía le confirmaron a Noticentro 1 CMI que hay solo dos hipótesis, una la de un posible suicidio de Mauricio Leal y el asesinato a su mamá. La segunda, una presunta responsabilidad del hermano de Mauricio. Ya las investigaciones por parte de la Fiscalía ya determinarán cómo encauza esta investigación con las personas que se encontraban presentes. En el lugar de los hechos se encontró una carta con el siguiente texto: los amo, perdónenme, no aguanto más, dejo todo, con todo mi amor, perdóname mamá. La Policía Nacional reveló la cifra de mujeres que son víctimas de agresión física. Este año se han denunciado más de 118.000 casos. En promedio, cada día en el país, 393 mujeres denuncian ser víctimas de maltrato físico. Nosotros llevamos un consolidado de casi 118.000, casos reportados por parte de mujeres que han sido violentadas en lo que llevamos. La Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía reveló este informe en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La representante de la Cámara, Catherine Miranda, es promotora de un proyecto de ley que busca castigar con cárcel a quien acose sexualmente en las calles a hombres o mujeres. Noticentro 1 CMI realizó un recorrido por diferentes localidades de Bogotá. Evidenciamos cómo los huecos, especialmente con las lluvias, se convierten en trampas mortales, tanto para motociclistas como para conductores de automóviles. En el distrito se comprometieron a mejorar las vías bajo un plan especial de intervención. Trampas mortales, en eso se han convertido los huecos en la capital del país. Las lluvias ocultan lo peligroso que resultan ser estos cráteres. Horrible, horrible. Este Bogotá está terrible, este San Andresito acá para pasar. Cuando llueve, entonces uno no se da cuenta y es a donde puede uno causar un accidente o dañar el carro. Hace poquitico creo que hubo un muerto acá por culpa de ese huecos. Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Fontibón son las zonas más afectadas. En Medellín, un deslizamiento de tierra dejó un muerto y 2 heridos. La emergencia se presentó en el barrio San José La Cima, nororiente de Medellín, en donde las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que dejó una persona muerta y 2 heridas. Cerca de 10 bomberos atendieron el caso, 2 viviendas quedaron destruidas y una con afectaciones. Ahí pudimos encontrar y rescatar con vida 2 personas. Una tercera fue recuperada sin vida. Además de eso, rescatamos 4 felinos cachorros, los cuales fueron puestos a disposición de las entidades competentes. Debido a la inestabilidad del terreno, habitantes de otras 2 viviendas de la zona recibieron orden de evacuación para evitar una nueva tragedia. En el proceso por el homicidio del abogado Javier Ordóñez en Bogotá, un juez de la República le negó la libertad por vencimiento de términos al patrullero Javi Damián Rodríguez. El juez argumentó que no han pasado más de 240 días desde la erradicación de la acusación contra el uniformado. El estudiante o el abogado Javier Ordóñez murió en septiembre de 2020 luego de que fuera llevado a un CAE de la policía. 3 soldados perdieron la vida en un atentado terrorista en zona rural del municipio de Teorama, en norte de Santander. El hecho es atribuido al ELN.
El cabo Cristian Oliveros y los soldados Jesús Carrillo y Jason Doncel son las nuevas víctimas de las acciones terroristas del ELN. Murieron en un ataque en Teorama, norte de Santander, donde hacían parte de la seguridad del oleoducto Caño Limón Coveñas. Según las primeras informaciones, este hecho terrorista fue perpetrado por el Frente Héctor, compañía Héroes de Catatumbo del grupo armado narcoterrorista ELN, quienes infringen de manera indiscriminada las disposiciones del derecho internacional humanitario y violando los derechos humanos. Los cuerpos de los soldados fueron trasladados a Cúcuta. El Grupo Suramericana convocó a asamblea extraordinaria para evaluar la propuesta del Grupo Gilinski sobre la compra de Nutresa. Como accionista mayoritario, el Grupo Suramericana, a través de un comunicado, convocó a una asamblea extraordinaria para analizar la oferta de compra presentada sobre Nutresa, propuesta que se concretó esta semana luego de la autorización de la Superintendencia Financiera. El encuentro tendrá como objetivo evaluar si existe conflicto de interés por parte de algunos miembros de la Junta Directiva por posibles decisiones que haya lugar sobre la oferta pública de adquisición, la cual se pondrá en marcha desde el 29 de noviembre. La asamblea será el 9 de diciembre en la ciudad de Medellín. El presidente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo, reveló las alternativas que estudia la empresa para evitar retrasos en el proyecto Hidroituango. A mes y medio de la terminación del contrato a las empresas que están al frente del proyecto de Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín estudia diferentes alternativas para evitar que se frenen las obras y se cumpla con el cronograma establecido. Se busca una prórroga al consorcio actual integrado por Conconcreto con INSA y la constructora Camargo Correa para que se entregue 2 unidades, una en junio y la otra en noviembre, ambas en 2022. La opción se da a la espera del fallo de segunda instancia de la Contraloría General. La prórroga nos permitiría mantener e incluso incrementar el ritmo de ejecución que tenemos actualmente, que es el cronograma que les estoy anunciando. Tenemos, digamos, como elemento de monitoreo la confirmación del fallo de la Contraloría, que tiene un efecto de una inhabilidad sobreviniente sobre el grupo de contratistas. Lo que haríamos ahí es ver cómo presentamos que tenemos una preparación frente a este fallo, que es el plan B o el contratista nuevo, pero como también logramos darle continuidad a las obras para que no haya problemas de seguridad del proyecto, de confiabilidad del proyecto y que logramos entrar a tiempo. El proyecto hoy asciende a 18 billones de pesos. El precio interno del café tocó su máximo histórico. La carga de 125 kilos se paga a 2.168.000 pesos. Según la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del grano aumentó 4,73%. En la jornada de este martes, en el último año, se registra un alza de 105%, generando un incremento en el valor de la cosecha para el cierre de este 2021. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,32% a 1.316 puntos. La acción de ENCA fue la que más subió, con una valorización de 3,26% a 22 pesos con 20 centavos. La acción de Acerías Paz del Río fue la que más bajó, con una pérdida de 4,35% a 11 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 11.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,17% a 30.250 pesos. El 80% de los trámites de movilidad en Bogotá serán virtuales a partir de septiembre de 2022. El consorcio Circulemos Digital será el encargado de prestar todos los servicios de movilidad por los próximos 10 años. El nuevo operador, que asumirá funciones a partir del 28 de febrero de 2022, llega a reemplazar al consorcio SIM, Servicios Integrales de Movilidad. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 3.944 pesos con 37 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.770 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.443 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.42. El azúcar se transó en 20 centavos de dólar la libra.
El barril de petróleo WTI se cotizó en $78.53. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82.28. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.660 pesos. El ministro de Defensa, Diego Molano, declaró que la decisión de Estados Unidos de excluir de la lista de grupos terroristas a la antigua guerrilla de las FARC es lógica y celebró que en su lugar sea incluida la disidencia de la segunda Marquetalia. Carlos Ruiz, de Noticentro 1 CMI, está en Dabeiba con los detalles de los planteamientos del funcionario. Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con la presencia del secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y del presidente Iván Duque, se celebraron hoy en dos municipios de Antioquia, en Dabeiba y en Apartadó, los 5 años de la firma de los acuerdos de paz con las FARC. Acto que estuvo marcado por el anuncio del gobierno de los Estados Unidos de sacar de la lista de grupos terroristas a la organización de las FARC. Este anuncio fue celebrado por el ministro de Defensa, Diego Molano. El ministro de Defensa, Diego Molano, celebró desde Apartadó, Antioquia, la decisión del gobierno del presidente Joe Biden de sacar de la lista de grupos terroristas a las FARC que firmaron hace 5 años los acuerdos de paz. Es claro que aquel que se acogió al acuerdo de paz y comenzó a ser partido político, pues no tendría por qué estar de ninguna manera, ya no es una organización. Sin embargo, lo que es absolutamente claro es que las disidencias de la FARC sí siguen siendo una organización terrorista. El ministro Molano señaló además que es lógico que las disidencias de Iván Márquez sean incluidas en la lista de grupos terroristas. Las disidencias de las FARC son un grupo terrorista, tienen 2 ramas, una que está con la segunda Marquetalia y la segunda, por supuesto, las que lideran Iván Mordisco y Gentil Duarte en Colombia, y actúan como criminales y son terroristas. El ministro de Defensa también anunció que uno de los jefes del ELN en el Chocó, conocido con el alias de Schumacher, fue neutralizado en una acción de la fuerza pública. El nuncio apostólico, que es el representante del Papa en Colombia, celebró complacido la decisión del gobierno de los Estados Unidos y dijo que eso demuestra el compromiso de ese país con la paz en Colombia. El representante del Papa en Colombia, Monseñor Luis Mariano Montemayor, al participar hoy en los actos de celebración de los 5 años de los acuerdos de paz en Apartadó, saludó positivamente la decisión de Estados Unidos de excluir a las FARC de la lista de grupos terroristas. Y yo creo que esa es una demostración clara que los Estados Unidos está comprometido con la aplicación de los acuerdos de paz. Lo han dicho ellos, lo ha dicho, ¿no?, el secretario de Estado, pero esta es una manifestación clara de que verdaderamente quieren la aplicación de los acuerdos de paz. El nuncio apostólico dijo también que las disidencias de las FARC y hasta el ELN son anacrónicas en su insistencia de la vía armada. Que es anacrónico seguir pensando que se puede obtener una revolución social, un cambio social por vía violenta. Fracasaron y seguirán fracasando si siguen así. El nuncio señaló que a los acuerdos de paz les falta la reforma agraria y un consenso político para seguir fortaleciéndolos. El secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al participar en un acto en Dabeiba, en donde estuvieron presentes excombatientes de las FARC, reconoció que en Colombia todavía hay enemigos de la paz. El secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, visitó hoy en compañía del presidente Iván Duque un espacio territorial donde se concentran excombatientes de las antiguas FARC como parte de los actos de celebración de los 5 años de los acuerdos de paz. El señor Guterres dijo que celebraba la tenacidad y el compromiso de los excombatientes para construir una Colombia en paz, pero luego advirtió que la paz en Colombia tiene enemigos. Y aquí hay una paradoja. El objetivo de la paz es evitar que haya enemigos en una sociedad, pero desafortunadamente hay enemigos de la paz. Y quiero exprimir a sus víctimas, a las familias y amigos de sus víctimas, mi solidaridad. El secretario Guterres les aseguró a los colombianos que la ONU no los abandonará en el camino hacia la paz. Pero el presidente Iván Duque, en un discurso que pronunció hace unos momentos aquí en Apartadó, dijo que los verdaderos enemigos de la paz en Colombia son los grupos violentos. En una implícita respuesta al secretario de la ONU, Antonio Guterres, quien dijo que la paz en Colombia tiene enemigos, el presidente Iván Duque dijo esta noche en Apartadó que los enemigos de la paz son los grupos violentos. La paz es el triunfo de la convivencia, la paz es el triunfo del Estado de Derecho. Y por eso en Colombia todos queremos la paz. Aquí los únicos enemigos de la paz son los que desde la violencia quieren arrebatarle la esperanza al pueblo colombiano
y no se los vamos a permitir. Duque recalcó que la paz con legalidad debe hacerse con verdad completa, justicia proporcional y compromiso real de no repetición. Por su parte, el líder de los excombatientes de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, aseguró que ellos van a cumplir de cuerpo, alma y corazón todos los acuerdos de paz que firmaron hace 5 años con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Rodrigo Londoño Timochenko ratificó hoy ante el secretario de la ONU y el presidente Iván Duque que los firmantes de los acuerdos de paz que se suscribieron hace 5 años siguen comprometidos en su cumplimiento a pesar de los asesinatos de excombatientes y de los problemas para sus desarrollos. Porque sabemos que este proceso de reconocimiento y de asumir la culpabilidad que tuvimos en los distintos hechos que en este conflicto no terminan dentro de 10, 15 o 20 años, que esto va a ser un proceso largo que va a requerir generaciones. Timochenko destacó que la presencia del secretario de la ONU en el país demuestra que el proceso de paz no está débil ni hecho trizas. Su presencia aquí niega las afirmaciones de aquellos que no creen en este proceso. Timochenko también agradeció al presidente Duque su presencia en el acto y lo invitó a seguir fortaleciendo los acuerdos de paz. Mañana en Bogotá, en la Casa de Nariño, el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dará un informe de los resultados de sus conversaciones que ha tenido en las últimas horas y que tendrá también mañana en Bogotá con los actores del conflicto en Colombia. Con Carlos Ruiz y Marco Tulio Solórzano, desde Apartadó, en Antioquia, Noticentro 1 CMI. Buenas noches. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Las 12 ideas de sostenibilidad que se hicieron realidad apostándole a la transformación del país en Exposible Colsubsidio 2021 fueron homenajeadas al ser empresas que además de generar valor económico, logran un impacto social positivo. La cooperativa COPMENTE, Mentes Diferentes, surge como una iniciativa de familias, todas tenemos hijos jóvenes con discapacidad intelectual. Esta plataforma entonces sirve para desarrollar diversos emprendimientos sociales, entre ellos Frutos del Parche. Ser reconocidos por una propuesta y una convocatoria tan importante como Exposible hace que los sueños sean posibles. En Crédito Rural nos dedicamos a ayudar a que los más de 2.5 millones de agricultores y ganaderos que están en el país por fuera del sistema financiero puedan tener acceso a crédito. Para nosotros es un honor haber sido escogido por Exposible de Colsubsidio a ser parte de esta comunidad de empresas y de empresarios que están brindando herramientas de gestión con énfasis en lo social. Levapan es una empresa de alimentos. Nosotros producimos y comercializamos levadura y tenemos un portafolio muy amplio también de productos de consumo masivo. El programa de responsabilidad social Hacemos Pan, Hacemos Paz nació en el año 2017. Es un programa de capacitaciones a que todos nos unamos y trabajemos por un futuro mejor por nuestro país. Desde la concepción de Exposible, Colsubsidio ha logrado consolidar una comunidad empresarial que a la fecha cuenta con más de 1.400 empresas registradas.